Hola y muy buenas a todos, amigos, amigas, suscriptores y gente youtubera, ¿cómo están? Es un gusto estar de vuelta en mitad de semana, trayéndoles sus creepies, como cada miércoles, pero antes de empezar mandaré unos saludos a los usuarios. Sergio García y Cari Rendón. Un fuerte abrazo, y un saludo de aquí hasta donde estén. Bueno, después de esto, espero que estén cómodos, porque corre vídeo. Lo que vive en la oscuridad. Todo empezó cuando me mudé a mi nueva casa. Sí, sé que ya lo has escuchado antes, pero créeme, eso fue lo que sucedió. Nunca había experimentado nada sobrenatural antes de eso, y la verdad nunca pensé que fuera a pasarme a mí. Pude comprar esa casa porque era muy barata. No puse objeción alguna, pues la casa era vieja y no estaba en el mejor de los vecindarios, así que pensé que se trataba de un buen trato. Cuando me mudé, todo parecía ir bien al principio. No recuerdo exactamente cuándo comenzó, porque me pareció un asunto menor en ese momento. Si dejaba una luz encendida en la cocina o el baño, al regresar la encontraba apagada. Pensé que simplemente olvidaba el haberlas apagado. Después de un tiempo, comencé a dudar y a dejar un par de luces encendidas a propósito. En ocasiones no ocurría nada, pero en otras, regresaba solo para darme cuenta de que estaban apagadas. Entonces me di cuenta de que algo estaba mal, no estaba asustada, pero sí confundida. Pensé que algo estaba mal con la instalación. Para comprobarlo, comencé a dejar cada vez más luces encendidas. Esto se reflejó en mi recibo de luz, porque de este modo podría detectar más fácilmente cuál era el problema y por qué se apagaban aleatoriamente. Fue entonces cuando la situación dio un giro. La primera vez que recuerdo haber presenciado algo realmente extraño fue cuando dejé las luces de la cocina y el baño encendidas antes de irme a dormir. Me despertó un ruidoso gruñido, proveniente de la cocina. Recuerdo haber despertado, pensando que un animal se había metido a la casa. Eché un vistazo a través del pasillo hacia la sala y me di cuenta de que alguien había apagado la luz de la cocina. Se escuchó otro gruñido, esta vez en la sala, y estuve a punto de gritar cuando vi algo grande cruzando el pasillo. La luz de la sala se apagó. No podía describir la cosa que había cruzado el pasillo, parecía una sombra o algo así. La verdad es que no importaba, porque me estaba cagando de miedo. Salí de la cama y encendí la luz de golpe, esperando que hubiera algo en la habitación, preparándose para saltar sobre mí. Nada, no había nada en la habitación. Dejé escapar un suspiro y lentamente atravesé el pasillo en dirección a la sala. Cuando llegué al final del pasillo, prácticamente me abalancé sobre el interruptor de luz. Una vez más no encontré nada, y al repetir la operación en la cocina, el resultado fue el mismo. Estaba empezando a pensar que lo había soñado todo, y fui a apagar el interruptor de la cocina, pero me detuve. A pesar de ser una mujer adulta, estaba aterrada de tocar el apagador. Debo admitir que dormí con las luces encendidas esa noche. Fue un grave error. Al despertar, la mañana siguiente, todas las luces estaban apagadas de nuevo. Cuando intenté salir de la cama, sentí un dolor en todo el cuerpo. Quité las sábanas, solo para descubrir largas marcas rojas, corriendo por mis piernas y brazos. Parecía que algo me había rasguñado durante la noche. Aquello me asustó a sobremanera, pero no tanto como cuando descubrí que todos los focos que había dejado encendidos la noche anterior estaban hechos pedazos. Todas las lámparas estaban tiradas en el piso, con la bombilla destrozada. Me quedé sin aliento cuando miré alrededor. Algo nefasto había ocurrido allí, y por si fuera poco, algo había intentado hacerme cosas durante la noche. Perdí el día en el trabajo y me dediqué a reemplazar todos los focos. No sabía qué hacer, pensé en mudarme, pero esto probablemente suena estúpido. Esa era mi casa. Era la primera vez que vivía lejos de mi familia y además, era mi hogar. No podía darme por vencido, así que me quedé. Sobra decir que aquello se puso peor. Aunque comenzaba a temerle a la oscuridad, no podía dormir con la luz de la habitación encendida. Comencé a dejar encendidos otros focos de la casa, como el del pasillo o el de la sala, permitiéndome ver perfectamente, aún en medio de la oscuridad de mi habitación. Y prácticamente, cada noche me despertaba el ruido de algo, gruñendo y paseándose por la sala, apagando la luz inmediatamente después. No quería ir a mirar, estaba aterrada ante la idea de estar en el mismo cuarto con aquella cosa.
así que me enroscaba en la cama y rezaba para que aquello nunca entrara. Una noche, después de un tiempo, me harté de la situación. Conseguí una pistola y encendí todas las luces de la casa. Me senté en medio de la sala, con el arma sobre mi regazo y un bate de béisbol a mi lado. Esperé y esperé, no sucedió nada en un buen rato. Alrededor de las 2 de la madrugada, comencé a escucharlo, estaba detrás de mí. Me di la vuelta, en dirección a mi habitación, y a través del pasillo pude escuchar aquel familiar gruñido. Tragué saliva y levanté la pistola con una mano, apretando fuertemente el bate con la otra, y lentamente caminé hacia el pasillo, para tener una mejor vista de la habitación. Cuando por fin veía claramente mi cama, se escuchó un fuerte golpe, seguido de un gruñido no humano. Yo tomé toda la valentía que tenía, y di un salto hacia atrás y me alejé del pasillo. Quería terminar con todo eso, pero demonios. No quería tener que lidiar con esa cosa. Podía oírlo tirando y golpeando cosas, y aún no sé cómo logré percibirlo, pero entre el ruido escuché un leve clic. Y después todo quedó en silencio. Me asomé al pasillo para comprobar que la luz se había apagado de nuevo. Tomé aire y me lancé a la aventura con mis armas listas. Cuando llegué a la habitación y encendí la luz de nuevo, me quedé sin aliento. Mi cama estaba destrozada, completamente deshecha. Era como si un animal hubiera saltado sobre ella hasta romperla en pedazos. Avancé hacia la cama para ver mejor lo que había quedado de ella, y me quedé en shock, por Dios sabe cuánto tiempo. No fue hasta que escuché el familiar gruñido que me di la vuelta. Parado junto a la puerta, justo al lado del interruptor de luz, estaba él. Era un hombre blanco pudriéndose y con el cuerpo mutilado, que parecía haber sido el juguete favorito de un perro, observándome detenidamente. Estaba demasiado asustada como para levantar mis armas. Me miró por un momento y luego apagó la luz. Grité, y ni siquiera me avergüenza admitirlo, grité y perdí la razón. Corrí hacia la puerta, justo por donde aquella cosa había estado parada, agitando el bate como una demente. Casi hago un agujero en la pared, tratando de volver al pasillo. Me di la vuelta justo a tiempo para ver cómo apagaba también la luz del pasillo. En ese momento, ya no quería pelear, quería estar a salvo. Atravesé corriendo la sala, hacia la luz encendida de la cocina. Escuché el sonido de la cosa gruñendo y arañando hacia donde yo estaba. Giré la cabeza, solo para ver una vez más al cadáver podrido y mutilado del hombre, apagar la luz con su dedo roto. Salí corriendo hacia la sala. Aquel iba a ser el encuentro definitivo, tendría que pelear. Me paré junto a la lámpara de pie, que consistía en mi última línea de defensa. Odiaba la oscuridad, así que me quedé allí parada, al lado de aquella reconfortante lámpara. Esperé a que el hombre la apagara, pero no lo hizo. Todo quedó en calma. Volteé en dirección a la gracia salvadora de la lámpara que se resistió a ceder. Comencé a reír a carcajadas, era una risa loca pero viva. Pensé que todo iba a estar bien, di un paso al frente, casi la abrazo, hasta que lo vi. Escuché el gruñido no atrás, sino justo enfrente de mí, saliendo de esa lámpara. Mis ojos se abrieron de par en par, mientras contemplaba la intensa luz de la lámpara. Tropecé hacia atrás y no recuerdo qué sucedió después. Solo puedo recordar que estaba tirada de espaldas mirando fijamente aquella brillante luz. Ya no era reconfortante, sino caliente, pesada y sobre todo, brillante. Pensé que iba a quemarme por completo, y entonces regresó. No tengo palabras para describir aquello que emanaba de la luz de la lámpara. Era horrible, retorcido y estaba lleno de ira. Sé que nunca olvidaré esos ojos brillantes, calientes y blancos, 2 círculos irradiando pura maldad. Aquello me odiaba todo sobre mí. No solo a mí, sino a todos nosotros, a toda la raza humana. Pero estaba allí atrapado, y arremetería contra el primero que se le pusiera enfrente, o sea yo. Aún no sé cómo lo supe, pero lo sabía. Me preparé a mí misma para una muerte lenta. Clic. La luz se fue. Una vez más todo quedó a oscuras. Dulce, silenciosa y relajante oscuridad. Me quedé en el suelo por un momento, dejando que mis ojos se ajustaran a la penumbra. Seguía mirando fijamente a la lámpara, y mientras pasaban los segundos, comencé a recobrar el sentido. El hombre mutilado estaba parado junto a la lámpara, con una mano rota colgada del interruptor, mirándome detenidamente.
Entonces lo entendí todo lo que aquello significaba, todo lo que había pasado. El hombre retiró su mano de la lámpara y apuntando su dedo descarnado hacia ella, sacudió su cabeza de lado a lado. Todo lo que pude hacer en respuesta fue asentir con la cabeza. No estaba tratando de lastimarme, todo este tiempo, había estado tratando de protegerme. Esa criatura solo podía venir a través de la luz, y este hombre mutilado solo había querido mantenerme a salvo. Él no quería que nadie repitiera sus mismos errores. Al día siguiente me mudé y nunca volví a la casa. Lo que sea que fuera, estaba confinado a aquel inmueble, y hasta donde sé, no vuelvo a ver ningún ente salir de cualquier otra fuente de luz. De todos modos, esa cosa siempre estará atada a mis recuerdos. Cada noche, en mi nuevo departamento, tengo el hábito de caminar por la casa, asegurándome de que todas las luces estén apagadas y que todas las cortinas estén cerradas. Y es solo hasta entonces que puedo sumirme en mi silenciosa, reconfortante y segura oscuridad. Episodio perdido de Coraje el perro cobarde. Esta historia que les diré, me pasó a mí y a mi hermano hace 4 años. Nuestro padre trabajaba en los estudios de Cartoon Network, y colaboraba mucho con la caricatura de Coraje, el perro cobarde. Era un viernes en la noche, y mi padre había vuelto del trabajo. Pero no se veía bien, se veía agitado, preocupado y aterrorizado. Le preguntamos qué le pasaba, y por qué tenía esa cara, pero era inútil porque no nos prestaba atención, miraba para todos lados, como si buscara algo o alguien, y apenas nos podía hablar. Luego cuando abrió su maleta, sacó un videocassette, que tenía un nombre. Luego sonó el teléfono, la llamada era de su jefe y le dijo a nuestro padre que fuera de inmediato a los estudios. Y entonces nuestro padre se fue apurado y nos dijo que no toquemos el videocassette que había dejado, pero como nosotros queríamos saber por qué nuestro padre estaba tan mal, agarramos el videocassette y vimos que tenía un título que decía: Coraje, el perro cobarde. Y como a nosotros nos encantaba esta caricatura, sin dudarlo lo pusimos en la videocasetera y lo vimos, aunque yo me arrepiento de haberlo hecho. Cuando lo vimos, empezó como siempre, con el mismo intro. Cuando terminó el intro, mostraron el título del capítulo y había una voz tenebrosa que decía el nombre del capítulo: Coraje, perro asesino. Aunque es algo imposible de describirlo como fue pasando, pero trataré de decirles paso por paso. La animación se veía bastante bien, aunque a veces la imagen se veía borrosa y con interferencia. Las voces no eran las mismas que la de los actores originales, así que seguro fueron hechas por otros. El capítulo empieza con Coraje, mirando de frente a la casa, pero no se lo veía ni de costado ni de frente, solo de espalda, y además, a Coraje no se lo veía de rosa, se veía más o menos como violeta oscuro. Empezaba a caminar hacia la casa, pero no de la forma de siempre, sino que caminaba normal y más lento. Entró por la puerta de adelante, y ve a Justo sentado en su sillón leyendo el diario como siempre. Entonces Coraje se le acerca y Justo le dice: Estúpido perro. ¿Qué es lo que quieres? Lárgate de aquí y déjame ver el diario tranquilo, perro inútil. Pero ahí me pareció raro que Justo no haya sacado la máscara que siempre usa para asustar a Coraje, es más, esta vez parece que se lo hubiera dicho con mucho desprecio. Algo raro también es que a Coraje siempre se lo enfocaba de espalda, nunca se lo enfocaba de frente ni tampoco de costado. Luego de esto Coraje subió por las escaleras y fue al cuarto donde está la computadora. Cuando entró al cuarto y se sentó, la computadora empezó a hablarle a Coraje, diciéndole: Ese viejo de Justo te maltrata, ¿verdad? Dice que eres un inútil bueno para nada, ¿verdad? Te voy a dar un consejo: mátalo. Mátalo ahora. Él se lo merece. Él nunca te quiso, mejor mátalo ahora que tienes la oportunidad. Y de repente, hay interferencia y la imagen corta bruscamente. Yo la verdad, me quedé sin palabras sobre lo que vi al comienzo del capítulo, y mi hermano se quedó muy pálido al ver esto. Entonces yo intenté volver hacia atrás para volver a escuchar lo que dijo la computadora, pero no pude, por alguna razón no me dejaba volver hacia atrás, entonces intenté ponerlo en pausa pero tampoco pude, no podía hacer nada, pareciera como si la casetera se controlara por sí sola.
Después la imagen volvió, se lo ve a Coraje, aún enfocado de espalda, ya saliendo del cuarto bajando las escaleras. Coraje se acerca de nuevo a Justo, y este mismo le dice: «Otra vez tú, perro estúpido. Te dije que me dejaras ver el diario en paz». Justo saca su clásica máscara para asustar a Coraje e intenta asustarlo. Pero aquí ocurre lo más raro de todo, Coraje no se asusta para nada con ver la máscara de Justo, es más, él se ríe, pero con una risa maniática. Justo le dijo: «No entiendo. ¿Por qué no te asustaste? ¿Por qué te estás riendo y me miras con esa cara?». Nosotros nos quedamos aterrorizados por lo que vimos. Coraje agarra la máscara de Justo y la rompe. Agarra la cinta elástica de la máscara y ahorca a Justo, y en esa imagen a Coraje se ve enfocado de costado ahorcando a Justo, pero no se le ve la cara, él miraba hacia otro lado. A Coraje se lo ve disfrutando haciendo esto, es más aún se sigue riendo con una risa maniática. Luego Coraje agarra la silla mecedora de Muriel, y se lo parte en la cabeza, y así Justo cayó al piso, sin poder hacer algún movimiento. Yo hice todo lo posible para poner pausa al capítulo, pero era inútil, la casetera se controlaba por sí sola. Hasta intenté desconectar, pero no funcionó, el capítulo todavía seguía. En el fondo se escucha una voz muy grave y tenebrosa diciendo: «Vamos, Coraje. Hazlo. Mátalo. Se lo merece». Agarró una de las patas de la silla, y se lo clavó en el pecho de Justo. Yo y mi hermano estábamos horrorizados por lo que vimos, ya no queríamos seguir viendo, pero no podíamos dejar la casetera funcionando sola. Se ve el cadáver de Justo, todo chorreado de sangre, Coraje parece que otra vez se estaba riendo con una risa maniática, pero esta vez se lo escucha riéndose más fuerte que antes. Luego Coraje entra a la cocina y ve a Muriel y ella le dice: «Hola Coraje, ¿cómo estás? ¿Qué tienes en las manos?». «Bueno, de seguro es solo pintura, iré a preguntarle a Justo qué quiere de cenar». Y cuando entra a la sala, ella piensa que eso rojo tirado en el piso es solo pintura, pero cuando ve el cadáver de Justo ahí tirado le da un ataque de pánico y se pone a llorar, pero algo raro aquí es que el llanto de Muriel no parecía un llanto normal de una caricatura, sino que sonaba demasiado realista. Muriel en ese momento sufrió un ataque al corazón debido a ver a su esposo muerto. Ella termina cayendo de a poco al piso, ella mira a Coraje y le dice: «¿Tú hiciste esto, Coraje?». «¿Por qué, Coraje? ¿Por qué?». Y así cae al piso rendida y muere. Nosotros no podíamos creer lo que estábamos viendo, los dos nos quedamos pálidos y aterrorizados. Se corta la imagen bruscamente. Intentamos romper la casetera para que esto ya termine, pero la imagen volvió y seguimos mirando para ver qué ocurría. Después, cuando Coraje ve a Muriel muerta, aún sigue enfocado de espalda, se dirige a la puerta trasera de la casa caminando lento, se ve que a los costados de la cocina en las paredes se está provocando fuego. Abre la puerta, se queda parado lejos de la casa, de pronto muestran la imagen de lejos de la casa quemándose. Después vuelven a enfocar a Coraje de espalda alejándose, de pronto se queda parado y en ese momento él se da vuelta exponiendo su cara señalándome a mí y a mi hermano, mostrando una cara terrorífica con sus ojos rojos sin pupilas y nos dijo: «No vuelvan a ver este capítulo nunca más en sus vidas, o sabrán las consecuencias». Coraje se nos queda mirando como por 5 segundos, y termina el capítulo. Yo me quedé completamente pálido y aterrorizado, y ni hablar de la cara que puso mi hermano, quedó muy traumado al terminar el capítulo. Yo ya no sabía qué hacer, estábamos muy asustados como para irnos a dormir, así nos quedamos despiertos toda la noche esperando a que nuestro padre regresara a casa. Entonces yo me había preguntado: ¿esta será la causa por la que nuestro padre esté tan mal? Cuando nuestro padre regresó a casa, yo le dije que vimos el videocassette en la casetera, y le pregunté qué era ese videocassette. A nuestro padre no le quedó otra cosa que decirnos la verdad, entonces nos dijo todo. Nos dijo que él colaboró con la creación de este capítulo, pero él no tuvo la idea de hacerlo. Dijo que el capítulo lo encontró en un sobre el jueves por la mañana con una nota que decía: «El capítulo ya está listo, mírenlo».
Todos los que estaban en el estudio vieron el capítulo, pero todos le pidieron a nuestro padre que se lo lleve y lo destruya, ya que obviamente no podían pasar esa clase de capítulo por la televisión a pesar de que Coraje, el perro cobarde, tiene un humor bastante negro y realista, no podían pasar ese capítulo, además de que no tenían pensado crear un capítulo así, y tampoco sabían quién lo creó. Aparte de eso, hay una cosa que me llamó mucho la atención, mi padre dijo que cuando vio el final del capítulo, Coraje le dijo algo diferente y a otros de sus compañeros. Y según lo que me dijo mi padre, Coraje les dijo lo siguiente al final del capítulo. Les advierto algo, uno de ustedes morirá, y a los que no, estaré con ellos todo el tiempo. Y al día siguiente de ver ese capítulo murió uno de los animadores, que también vio el capítulo junto con mi padre y los demás. Al día siguiente, la policía fue a los estudios para ver lo que pasó, investigaron el cadáver del animador, pero nunca pudieron saber cómo murió, dijeron que murió asesinado pero no pudieron confirmarlo. Entonces investigaron el videocassette que tenía el capítulo de Coraje, el perro cobarde. Vieron el capítulo entero, y quedaron sorprendidos porque lo que vieron, entonces preguntaron a todos quién fue el responsable de crear este capítulo. Solamente mi padre y otros 5 fueron los que colaboraron con la creación del capítulo. En realidad uno solo fue el que lo creó, porque mis padres y los otros 5 no ayudaron mucho, solo ayudaron un poco con el audio y los dibujos. Así que la policía les preguntó quién es el hombre que inventó el capítulo, pero el hombre nunca dijo su nombre y lo peor es que cuando recibieron ese sobre con el capítulo adentro, ese hombre no volvió a aparecer en los estudios, había desaparecido completamente. Fueron a preguntarle al jefe y a los demás si conocían a este hombre, pero no, todo fue inútil, nadie conocía a ese hombre. Así que nadie fue el creador del capítulo. Ahora yo, con 14 años de edad aún sigo viendo esas horribles imágenes del capítulo en mis sueños y ni hablar de cómo quedó mi hermano. Después de lo sucedido, yo y mi hermano no volvimos a ser los mismos de antes, por lo que ya llevamos haciendo terapia como 2 años. Mi padre renunció y se consiguió otro trabajo lejos de los estudios por lo que también nos mudamos a otra casa. No tenemos ni idea de qué le ocurrió al videocassette, si fue destruido, no lo sé, si aún sigue guardado en los estudios, tampoco lo sé. Pero algo sí es seguro, nunca nos sacaremos de la cabeza esas horribles imágenes. No cierres los ojos. La humanidad siempre le ha tenido miedo a varias cosas del mundo en el que vive, cosas que casi siempre están fuera de su control y que por lo tanto implica un riesgo cuando se hacen presentes. Miedo al fuego, a los animales salvajes, a las fuerzas de la naturaleza, a la muerte. Sin embargo, todo este tipo de situaciones son naturales y conocidas, de cierta forma se pueden prevenir. Hay otros eventos fuera de nuestro alcance, de nuestro entendimiento, y esos son justamente a los que más terror se les tiene. Sucesos paranormales, a los cuales personalmente nunca había creído, hasta que encuentros más cercanos con tales, me han dejado un poco trastornado, creyendo ahora firmemente en ellos. Podría hablar de un temor mío muy profundo, el cual se ha visto magnificado en los últimos días, a tal grado de pedir ayuda en lugares donde nunca lo hubiera pensado hacer. El miedo a cerrar los ojos es uno muy particular, puesto que mucha gente le tiene temor a la oscuridad, pero nunca a la oscuridad producida por cerrar sus ojos. Esa es mi fobia. El desconocimiento de lo que pasa a tu alrededor, el terror de no poder ver ni saber si realmente estás solo, no poder prevenir el peligro. Todo comenzó aproximadamente un par de semanas atrás. Cabe mencionar que vivo completamente solo, llevo una vida de estudiante normal como cualquier otra persona. Me esfuerzo por sacar buenas notas y una que otra vez salgo para entretenerme, sin embargo, el peor momento de mi día es cuando llego al final de ese momento en que uno descansa y tiene que reponer las energías perdidas, ese pequeño lapso de tiempo en que uno cierra sus ojos y pasa incluso minutos, esperando a que el sueño se haga presente. Tampoco es algo que sufro, pero que casi siempre evitaba, desvelándome hasta muy tarde para no tener que pasar esos momentos con los ojos cerrados en la oscuridad solitaria de la noche.
Un día muy en particular decidí no dormir hasta tarde puesto que tenía varias obligaciones que cumplir a la mañana siguiente. Con muchos pensamientos recorriendo mi cabeza apagué la luz, abrí la ventana que daba hacia la calle, se puede ver la luna y su resplandeciente luz, y me acosté en la cama llena de ropa limpia aún sin doblar. El espacio que me quedaba era pequeño así que quedé muy a la orilla del colchón. Cerré los ojos y automáticamente comenzó en mí una lucha interna por no imaginarme figuras e imágenes en la oscuridad de mis propios párpados. Era inevitable, pero decidí soportar hasta que Morfeo hiciera su corta aparición. Justo en el momento en que sentía que había llegado la hora de dormir, escuché un pequeño ruido proveniente de la misma habitación. Un ruido como de algo sólido chocando contra el suelo, como cuando hago ruido con las uñas en las mesas del colegio. Al principio no le tomé nada de importancia, incluso pensé que podía ser el ruido de las manecillas del reloj que retumbaban cada vez más fuerte en mi cabeza, recordándome lo mucho que tardó en dormir. El ruido se volvió a ser audible, ahora mucho más claro que el anterior, venía justo debajo de mi cama. Mi mente comenzó a hacer varias hipótesis absurdas alrededor de algún ser misterioso oculto debajo de mí. El sonido era esporádico, iba y venía sin ritmo alguno. Traté de centrar mi espacio en la cama para no quedar tan a la orilla, pero aún así no era mucho lo que le ganaba. El ruido cesó y pensé que había sido solo una broma pesada de mi subconsciente. Al fin pude descansar y traté de no pensar más en eso. Los días pasaron y yo cada noche tenía un temor latente de que ese pequeño episodio volviera a suceder, hasta que 6 noches pasaron exactamente cuando mis sueños se vieron de nuevo interrumpidos. Esta vez fue algo mucho más claro, perceptible. Navegando como siempre por la red, decidí que era momento de dormir. Había estado leyendo varias historias de sucesos extraños, sin explicación, algunos con patrones tales como sonidos que casualmente eran el inicio de una serie de eventos mucho más violentos con respecto al anterior. No quería leer más, mi mente es muy fantasiosa e imaginativa, algo que muchas veces me ayuda pero en otras me tortura. Apagué las luces de la habitación y justo cuando me dirigía a la cama, ahora ya sin obstáculos, pude escuchar claramente unos pasos fuera de la habitación. Era algo sumamente aterrador y mi instinto me hizo prácticamente saltar hacia la puerta y ponerle seguro. Estaba temblando, del otro lado podía distinguir perfectamente a alguien paseándose por el oscuro pasillo de una casa sumida en las sombras. Prendí a la PC y comencé a escuchar música como idiota, le subía el volumen esperando a que el sonido pudiera opacar las extrañas pisadas fuera del cuarto. Justo cuando pensé que lo peor estaba pasando, escuché como alguien tocaba la puerta de la habitación. Todo mi cuerpo comenzó a temblar como si fuera a convulsionar. No había nadie en la casa, obviamente, la puerta tenía triple cerrojo y la reja de afuera estaba firmemente cerrada. No había explicación lógica para lo que estaba sucediendo. Los leves golpes en la puerta fueron intensificándose, al punto en que eran reales puñetazos hacia la frágil puerta de madera. No sabía qué hacer, llamar a la policía, tomar algún objeto y armarme de valor, saltar por la ventana, obvio quedó descartado, o simplemente esperar mientras mi espíritu se rompía en pedazos ante la impotencia de defenderme. Pasaron hacia 3 largos minutos, la música de metal a todo volumen, la luz apagada, los fuertes golpes en la puerta y yo muriéndome de miedo. Los azotes cesaron y todo volvió a la normalidad. Estaba nervioso a más no poder, incluso la lista de reproducción había concluido y la música no sonaba más. El silencio de la noche se hizo pesado, ya no se oía absolutamente nada. Tomando algo de valor decidí acercarme a la puerta, podía imaginármela toda desgastada de tantos golpes. Quité el seguro y lentamente abrí la puerta, no había ya nadie, prendí la luz y comencé a buscar indicios de alguna presencia ajena a la casa, tampoco encontré nada. Miré hacia abajo y encontré un pequeño pedazo de papel, no entendía lo que era,
Decidí levantarlo y mirarlo. Al abrirlo leí algo, que hasta el día de hoy me arrepiento de haber hecho. Era una frase en otro idioma escrita en lo que parecía ser sangre, pero una sangre muy espesa y fresca. Freiheit mit Blut besalt. No entendía qué decía ni mucho menos el idioma en el que estaba. Decidí llevárselo a un amigo que sabía varios idiomas, para saber si él podía decirme qué decía. Obviamente no dormí en toda esa noche. Al día siguiente encontré a mi amigo y le mostré la frase, ahora transcrita a lápiz por mí. Dijo que era alemán y decía, la libertad con sangre se paga. Él estaba un poco desconcertado por mi petición, pero decidí no darle explicaciones. Todo el día la frase recorrió mi mente, no sabía qué significaba ni mucho menos el porqué de su aparición en mi casa. Era algo muy extraño. La noche llegó y aunque estaba sumamente cansado, no podía ni siquiera pensar en dormir. Decidí leer algo para distraerme, pero fue imposible apartar mi mente de esas retumbantes y sangrientas palabras. Antes de medianoche la luz se fue. Era algo raro puesto que vivo en una zona en la que la electricidad nunca falta. Me asomé a la ventana y las demás casas seguían teniendo luz. Pensé que eran problemas de mi cableado o algo por el estilo. Decidí investigar qué era. Tomé una pequeña lámpara de bolsillo que tenía. El miedo comenzó a hacerse presente. No quería moverme de donde estaba. Podía esperar a que la luz regresara, pero finalmente decidí avanzar. Recorrí la casa buscando el switch de la electricidad. Sin resultado alguno me propuse salir a la calle un momento. Al dirigirme hacia la puerta volví a escuchar esos infernales pasos recorriendo la casa. Con más razón quería salir de ahí. Corrí hacia la puerta y justo cuando tomé la manija, sentí como los cerrojos se cerraron automáticamente, cada uno de ellos. Di un salto hacia atrás, corría en busca de las llaves, ya no necesitaba la lámpara. Un sentido oculto despertó en mí, era el de supervivencia. Tomé las llaves y corrí de nuevo hacia la puerta, metiendo la llave en el cerrojo. No funcionó, ninguna respondía, como si estuvieran pegadas. Entré en desesperación, los pasos se hacían cada vez más audibles. No conocía el origen, pero era indiferente para mí, solo quería escapar de ese infernal lugar. Corrí a mi habitación en busca del teléfono celular para llamar a la policía o algo por el estilo. Llegué pero estaba cerrada por dentro, no tenía sentido alguno. De nuevo los golpes se escucharon, esta vez dentro de la habitación, acompañados con unos agudos gritos, como de un animal siendo torturado. Eran tan fuertes que sentía que mis oídos estallarían. Un fuerte olor a azufre provenía de la habitación. Yo solo estaba ahí, parado enfrente del cuarto sin poder hacer nada. No podía y no quería, era como una pesadilla hecha realidad. Quería solo despertar. Al tratar de moverme no pude, algo me mantenía ahí estático, como si fuera un pedazo de metal debajo de un gran imán, una fuerza superior a mí. En ese momento la puerta comenzó a abrirse. Quería correr pero me era imposible. La puerta se abrió completamente y solo vi otra nota tirada en el piso. Caí al suelo y la electricidad volvió. Me arrastré lentamente hacia el interior de la habitación y temblando profundamente tomé la nota. Esta vez solo tenía una palabra escrita: Morgen, igualmente en sangre, pero esta vez a modo de desesperación. Tampoco dormí esa noche. Al día siguiente, cansado, desesperado y con miedo, acudí de nuevo con mi amigo. Esta vez la oración se resumía a una simple palabra: mañana. Mi mente se colapsó. Mañana. Pensaba, eso era hoy. No sabía qué hacer, quería escapar, no quería regresar a ese lugar que hasta ese día había sido mi hogar. Decidí ir a una iglesia cerca de ahí. Habían pasado ya años desde que no asistía a una después del bautizo de un primo mío. La desesperación era ya demasiada. Recurrir a lo espiritual hubiera sido mi última alternativa. Era obvio que estaba al borde del colapso, de la desesperación. Al entrar al recinto sagrado me encontré con el padre, le conté las cosas que me habían sucedido, cada una de ellas, con detalle y al borde de las lágrimas. Al terminar hubo un momento de silencio, muy incómodo, como si el padre estuviera pensando algo muy importante, como si ya supiera lo que sucedía.
Hijo mío, estás ante una situación muy delicada, siendo atacado por un demonio. Muchas personas han venido a mí por la misma razón, pero muy pocas con la misma situación que la tuya. Lo que a ti te sucede es un evento imparable, es incluso muy difícil para nosotros, los eclesiásticos, determinar su origen y final. El demonio tras de eso se llama Perico, si como el animal, es un demonio alemán encargado de robar, comprar y vender almas en el inframundo. Te sugiero que ores mucho y discúlpame, pero solo puedo decirte que Dios te bendiga. En ese momento se levantó y prosiguió con sus deberes. Yo seguía sentado ahí, aún atónito ante lo que acababa de escuchar. No podía creerlo, ni siquiera la iglesia me podía salvar. Mis esperanzas decayeron, mis ánimos murieron, era solo cuestión de tiempo. Comencé a llorar ahí, en las pequeñas bancas de madera de la iglesia. No hacía ruido pues había un servicio en ese momento. Me levanté y cansado, molido emocionalmente, decidí regresar a mi casa, ese lugar que hasta hace poco había sido mi hogar. Entré, y fui directamente a mi habitación, me recosté en la cama, quería cerrar mis ojos, quería descansar. En ese momento empezó a llover, tan fuerte que no podía oír mis pensamientos, estaba concentrado en el caer de las gotas de agua sobre la ventana, quería ser como las nubes que dejan caer su carga y regresan ligeras a los cielos. Aunque todavía era de tarde, el cielo se comenzó a oscurecer, la lluvia se hizo aún más fuerte, como granizo, el cielo se tornó a un color rojo, como de fuego. Pensé que ya estaba soñando, o al menos que tenía una pesadilla. Realmente ya nada me preocupaba. Los pasos del demonio se hicieron de nuevo presentes, toda la casa comenzó a temblar, como si de un terremoto se tratara, pero los objetos no se movían, parecía ser solo mi imaginación. Una voz se hizo audible, una voz como de humano, pero combinada al mismo tiempo con un cerdo o algo parecido. Chillaba al principio, como si sufriera, como si le torturase, después comenzó a articular palabras entendibles, gritaba, no paraba de sufrir. He venido a saldar una deuda pasada, una deuda que solo se puede pagar con sangre. Yo seguía en la cama, esperando algún milagro. La puerta estaba cerrada, aunque sabía que eso ya no era impedimento. La oscuridad se hizo ahora más pesada, densa, incluso podía tocarla, solo veía el resplandor rojizo del cielo en llamas. La puerta se abrió, y ahí estaba él, con cuerpo humanoide, brazos largos y deformes, un rostro tan terrible que parecía haber sido torturado, piernas como de animal que terminaban en grandes pies con garras afiladas, desgastadas y deformes. Su piel era como un carbón encendido, brillante, muy oscura, sus ojos grandes, abiertos, como de lagarto, una mandíbula con dientes disparejos y afilados. En su mano traía un alfiler enorme, del tamaño de un lápiz, puntiagudo, en la otra traía un rollo de alambre con sangre. La misma fuerza de la vez pasada me hizo no poder moverme. No sabía qué hacer, comencé a gritar tan fuerte como podía, parecía estar atrapado en otra dimensión, nadie me oía, nadie podía ayudarme, nadie podía salvarme. El demonio se acercaba a mí, esbozando una gran sonrisa, podía sentir su alegría por verme gritar y llorar, podía sentir el calor de su piel encendida, podía sentir el olor a muerte que emanaba de él. Susurrando unas palabras en alemán, llegó hasta donde estaba yo acostado, y unas palabras salieron de su boca, las pude entender claramente. Machen Sie die Augen schließen für immer. En ese momento cerré los ojos y pude sentir cómo introducía la gran aguja en mi ojo derecho. El dolor era insoportable, no paraba de gritar, con el alambre empezó a cortarme los párpados, la sangre escurría sin parar, aún no podía creer lo que pasaba, el dolor era tan real que supe que no era un sueño. Con el otro ojo veía todo lo que sucedía, aún tenía esa asquerosa sonrisa en el rostro, podía sentir cómo saboreaba ese momento. Yo no me lo merecía, no merecía estar ahí, estaba sufriendo sin siquiera una explicación.
Al terminar de costurar mi ojo derecho comenzó con el izquierdo, su rostro, su asqueroso y deforme rostro bañado por la luz del oscuro y rojo cielo, con su obscena sonrisa, con sus ojos llenos de placer sería lo último que vería esa noche y tal vez por siempre. Sentía la sangre caer por mi rostro, sus carcajadas eran insoportables, aún más que el dolor mismo. El reino de la oscuridad ahora estaría presente por el resto de mi existencia, atado a ese mundo al cual siempre había temido y que ahora sería mi hogar. La conversación con el espíritu se cortó. Sumergidos en la noche los 5 amigos no podían creer que esa tabla hubiera funcionado. Hablar con los muertos parecía algo distante y ahora lo habían logrado. Nadie quería dormir, estaban en la misma casa en la que el evento había sucedido varias décadas atrás, ahora era una casa abandonada en la cual habían irrumpido para tener una perfecta noche de Halloween. Decidieron regresar a sus hogares, tomaron la tabla y se levantaron. La casa estaba en la total ruina, había ocurrido un incendio y los objetos seguían aún en su sitio, testigos de una historia casi irreal. Al llegar a la puerta escucharon unos pasos detrás de ellos. Freiheit mit Blut bezahlt. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero les haya gustado. Ya saben que estos vídeos los hago con mucho gusto, así que los espero la próxima, y no se olviden en suscribirse si es la primera vez que ves uno de los vídeos. También me gustaría que me regalaran su like ya que no les cuesta nada. Bueno, eso es todo, se me cuidan y chao.